Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde, Black Gojeto Forever, y Enuela Maya Zen. También a los miembros del rango humilde plus, Tacos Fesclois, Chris RG, César Fregozo, Chloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez 705, Rodolfo Enrique 2238, Mario Pulido, William Narciso, y Daniel Lucero. ¿Cómo olvidarnos del rango humilde premium? Ángel Marín, eres un grande bro. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo, Santiago Álvarez, nuestro miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno, que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir, que siga el fic. Capítulo 545. Liberación masiva, 3-3. Mientras Rick estaba en la entrada de la tienda, con el arma en la mano, la escena ante él se desarrolló como una revelación retorcida. Shane y Lori, sorprendidos en el acto de la traición, se separaron de un salto en estado de shock. Rick. Ella exclamó en estado de shock. Lori se cubrió apresuradamente con una manta, su rostro enrojecido por la vergüenza y la culpa. Tanto Shane como Lori creían que Rick estaba muerto o todavía atrapado dentro del hospital con los militares, por lo que su aparición inesperada fue una sacudida para sus sentidos. Lori, que se había convencido de que Rick estaba perdido, se quedó congelada, sin palabras. Shane, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó explicar. «Guau. Baja el arma, Rick. No es lo que piensas, te lo juro». Pensó que podría convencer a Rick antes de que la situación empeorara. Sin embargo, Rick se mantuvo inflexible, con el arma firme en la mano y sus ojos reflejando una tormenta de emociones. «No es lo que pienso. ¿En serio, Shane? Sé lo que vi. Usted y mi esposa se estaban quitando la ropa y él se quedó paralizado por un momento, incapaz de continuar esa frase. Ambos sabemos que esto no es un malentendido, así que no te atrevas a mentirme. Rick, realmente no es lo que piensas. Solo baja el arma y dame un minuto para explicarte, por favor». Shane tartamudeó, intentando racionalizar sus acciones. Pero Rick, impulsado por una mezcla de ira, traición y angustia, no estaba listo para bajar el arma ni creer una sola palabra de su ex mejor amigo. Mientras tanto, el drama que se desarrollaba no pasó desapercibido. Los supervivientes, atraídos por la conmoción, rodearon el área, sorprendidos al ver al recién llegado, Rick, apuntando con un arma a Shane y Lori. Pero lo que los sorprendió aún más fue la revelación de que Lori era la esposa de Rick. Cuando los adultos del campamento comenzaron a reconstruir los patrones de las desapariciones de Shane y Lori, se dieron cuenta, eran amantes secretos, ocultando su relación ilícita al resto del grupo. En medio del ambiente tenso, Shane comenzó a suplicar por su vida, admirando todo. «Mira, tienes razón, ¿vale? Estábamos haciendo exactamente lo que piensas. Por favor, baja el arma, ¿vale? Matarme a mí o a Lori no resolverá nada. Solo te arrepentirás de haber matado a tu mejor amigo y a la madre de tu hijo». Al ver a Rick dudar por un momento, Lori se unió a él y le suplicó a su marido que no matara a Shane. «Rick, baja el arma, por favor». Sin embargo, en lugar de apaciguar a Rick, esta súplica solo intensificó su disgusto. Había esperado alguna apariencia de remordimiento o una explicación que pintara a Shane como el verdadero villano, pero las acciones de Lori destrozaron esas expectativas. «Confía en ti», murmuró Rick, su voz mezclada con traición. Y justo cuando estaba a punto de bajar su arma, incapaz de matar a su mejor amigo, Shane de repente se movió, buscando algo debajo de una manta cercana. Punto exclamación de apertura exclamación de cierre. Al ver esto, Rick no dudó más y apretó el gatillo, el disparo resonó por todo el campamento. La bala encontró su objetivo y alcanzó a Shane en la frente. La sangre brotó, cubriendo el interior de la tienda mientras Lori gritaba horrorizada ante la brutal vista. La multitud que miraba se quedó atónita en silencio.
Algunos de ellos, particularmente los hombres, vieron la muerte de Shane como un castigo apropiado por sus transgresiones. Después de todo, en un mundo donde la confianza era un bien escaso, la traición tenía graves consecuencias. Con el cuerpo sin vida de Shane ahora arrugado en la tienda, Rick volvió su mirada hacia su angustiada esposa. Por un momento, pareció que Lori sería el próximo objetivo. La multitud contuvo la respiración, anticipando la tragedia que se estaba desarrollando. Sin embargo, para su sorpresa, Rick bajó su arma y la guardó en su funda. Alejándose de Lori, Rick se dirigió a ella con una mezcla de traición y disgusto. No voy a dispararte. No le quitaré a Carl la madre, declaró, mirando a su esposa a los ojos. Pero tú y yo hemos terminado. Quiero el divorcio. Lori, tendida entre los restos de su vida destrozada, no sentía nada más que culpa. El peso de sus acciones, la traición de sus votos y las consecuencias de sus elecciones se hicieron sentir, dejándola lidiar con las consecuencias de su infidelidad. Momentos después de que Rick bajara su arma, un grupo de la multitud circundante corrió hacia adelante y se la arrebató de la mano. Él no se resistió, su mente demasiado preocupada por todo lo que había sucedido. Tampoco resistió mientras se lo llevaban, dejando atrás el cuerpo sin vida de su mejor amigo y una ex esposa muy angustiada. En medio de la tragedia que se desarrollaba en el campamento de Quarry, Peter y MJ se dirigieron al CDC en las afueras de Atlanta, felizmente inconscientes del caos que había estallado cerca. Muy pronto, el edificio de los CDC apareció ante Peter y MJ, sellado herméticamente con gruesas contraventanas de metal que cubrían todas las entradas y ventanas. A medida que se acercaban, eran evidentes restos de una presencia militar. Coches abandonados, armamento, barricadas e incluso la espeluznante visión de soldados convertidos en zombies. Cientos de soldados no muertos deambulaban sin rumbo fijo con sus uniformes militares, un testimonio inquietante de los acontecimientos catastróficos que se habían desarrollado justo fuera de la seguridad de los muros sellados del edificio. Sin necesidad de estrategias ni planes complicados, el dúo estacionó su auto cerca. Al salir al inquietante silencio, fueron recibidos por los pasos arrastrados de los soldados zombificados, con la mirada hambrienta fija en los recién llegados. Armado con la katana de Michonne, Peter adoptó una postura defensiva, mientras MJ empuñaba un bate de béisbol de metal con una sonrisa de confianza. Finalmente uniéndose a Peter en la primera línea de la matanza de zombies, MJ estaba decidido a divertirse. Después de todo, ella se había quedado atrás para vigilar al grupo durante todas las demás batallas, y ahora era su turno de participar en la acción. Cuando los soldados no muertos echaron a correr, Peter y MJ entraron en acción. Con menos muertes se puede cenar el resto de la semana, declaró Peter, con una sonrisa en su rostro. Con una rápida patada desde el suelo, acortaron la distancia entre ellos y los zombies que se acercaban. La pelea siguió, una mezcla armoniosa del experto manejo de la espada de Peter y los precisos golpes de MJ con el bate de béisbol. Cada golpe y corte fueron ejecutados con fluida precisión, sin que una sola gota de sangre tocara su impecable atuendo. El dúo se movió en tándem, entretejiendo a los no muertos con una danza coreografiada de la muerte. Peter cortó la carne podrida, mientras MJ blandía su bate, aplastando cráneos de zombies con un ruido sordo satisfactorio. Los alguna vez peligrosos soldados, ahora reducidos a amenazas sin sentido, cayeron ante ellos en una exhibición sincronizada de destreza en combate. Sus movimientos eran eficientes, un testimonio de la experiencia que habían adquirido en el multiverso. El dúo peleó no por necesidad sino como una forma de catarsis, una liberación de la energía reprimida por pasar tanto tiempo en el auto. Mientras MJ se ocupaba de los últimos zombies, sus cuerpos cayendo al suelo, Peter miró hacia la entrada y notó múltiples cámaras que seguían cada uno de sus movimientos. Con un gesto casual, su katana todavía goteando sangre, Peter habló a la cámara. Yo. Dentro del CDC, el ambiente estéril de un laboratorio contrastaba marcadamente con el caos exterior. Edwin Jenner, un hombre con una bata de laboratorio y una mirada intensa, trabajaba diligentemente mientras su esposa, Candace Jenner, yacía atada a una mesa. La mortal infección por hongos se había extendido por su brazo, dejándola en un estado terrible. Edwin, ambos sabemos que no podrás. Ella habló, tratando de darle la noticia de su inevitable muerte a su marido, pero el hombre no la escuchó. No. Gritó, sin querer siquiera considerar la idea de que ella muriera.
Haré todo lo que pueda para retrasar la propagación mientras encontramos una manera de matar las esporas. No te atrevas a renunciar a mí. Mientras Edwin realizaba otra prueba, tratando desesperadamente de frenar la progresión del hongo en su esposa, una serie de monitores mostraban varias imágenes de cámaras desde el exterior. Las cámaras estaban repartidas por todo el CDC, capturando todos los ángulos del exterior del complejo. Edwin y Candace observaron el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de asombro y conmoción. Los virólogos, dedicados a estudiar el hongo que había asolado el mundo, estaban presenciando algo extraordinario. El dúo que estaba afuera, Peter y MJ, se movía con una precisión y agilidad que desafiaba las capacidades de un cuerpo humano normal. Las pantallas mostraban la destreza de combate del dúo, sus movimientos sincronizados eran un testimonio de un nivel de habilidad que parecía casi de otro mundo. Edwin no pudo evitar maravillarse ante sus habilidades y se dio cuenta de que lo que estaba presenciando trascendía los límites de las capacidades humanas ordinarias. Cuando el último zombie murió, aplastado por el bate de béisbol de MJ, Peter, con su katana todavía goteando sangre, miró directamente a una de las cámaras. Con un gesto casual, se dirigió a los observadores invisibles dentro del CDC. «Oye, ¿te importa si entramos?», preguntó casualmente. Edwin y Candace intercambiaron una mirada, ambos cautivados y perplejos por lo que acababan de presenciar. Candace, atada a la mesa, logró esbozar una débil sonrisa. «Edwin, ¿viste eso? Nunca he visto nada parecido. No estoy alucinando, ¿verdad?», ella preguntó. Después de todo, Edwin la ha estado llenando de todo tipo de brebajes medicinales, con la esperanza de frenar aún más la propagación de la infección. Edwin, aunque impresionado, decidió ignorar a los extraños visitantes. «Olvídate de eso, debemos centrarnos en ti. No podemos distraernos con...». Sus palabras fueron cortadas mientras los monitores seguían mostrando a Peter y MJ, el dúo que parecía desafiar las leyes mismas de la naturaleza. Se dirigieron hacia las gruesas y pesadas contraventanas de metal de la entrada principal. «¿Qué están haciendo?», murmuró Edwin mientras veía a Peter inclinarse y agarrar la parte inferior de la contraventana. Él realmente no puede pensar que podrá levantar eso, ¿verdad? O sea, tiene que pesar al menos unas cuantas toneladas. Sorprendentemente, ante los ojos desconcertados de la pareja, Peter logró abrir la contraventana de metal con facilidad, levantándola lo suficiente para que pudieran entrar. Capítulo 546. Cuando Peter y MJ entraron al edificio del CDC, las pesadas contraventanas de metal cayeron detrás de ellos, aislando el mundo exterior. En el interior, el ambiente estéril del vestíbulo parecía un marcado contraste con el caos que acababan de encontrar. Aún mirando a las cámaras, Edwin Jenner, el virólogo jefe, no perdió tiempo en reaccionar. Tan pronto como el dúo estuvo dentro, activó la alarma de emergencia y un sonido estridente resonó en todo el CDC. En unos momentos, un grupo de guardias armados irrumpió en el vestíbulo, rodeando a Peter y MJ con las armas en la mano. Los guardias estaban en alerta máxima, con los ojos fijos en los intrusos. Sin embargo, la vista que tenían ante ellos era desconcertante. En lugar de reaccionar con miedo o pánico, Peter y MJ se sentaron tranquilamente, casi como si las armas que les apuntaban fueran intrascendentes. Edwin, que llegó poco después de los guardias, tenía una expresión de miedo en su rostro. No estaba del todo seguro de qué esperar del dúo, habiendo sido testigo de sus extraordinarias habilidades a través de las cámaras. Mientras se acercaba, Peter sonrió y lo saludó. «Hola, lamento irrumpir así. Soy Peter y esto», se presentó antes de señalar a su derecha. «Es mi esposa, MJ. Vinimos a ver si el CDC seguía activo». El guardia que iba en cabeza, sintiendo el peligro potencial, se volvió hacia Edwin e insistió en que abandonara la escena. «Señor, debe alejarse rápidamente. No podemos arriesgarnos a que usted se infecte o muera. Eres el único que puede hacer una cura», instó, sus ojos implorando a Edwin que lo escuchara. «¿Quién va a curar a tu esposa si tú no estás?» «¿Su esposa sigue viva?», Peter y MJ pensaron ambos al mismo tiempo. Después de todo, ella murió en el programa mucho antes de que aparecieran Rick y su grupo. Había mucho en juego. La experiencia de Edwin fue crucial para la investigación en curso para combatir el brote de hongos, y los guardias querían minimizar cualquier riesgo para él. Edwin vaciló, dividido entre la urgencia de su trabajo y la situación que se estaba desarrollando.
de mala gana, retrocedió, con la mirada fija en los guardias y los peculiares intrusos. Con Edwin fuera de peligro inmediato, los guardias permanecieron concentrados en Peter y MJ, con sus armas firmes. Peter, sin inmutarse por la amenaza letal, dirigió su atención a Edwin. Realmente deberías detenerlos. Las cosas no acabarán bien si esto continúa. Tienes razón, no terminarán bien para ti. El jefe de guardia habló antes de que Eden pudiera responder. Ahora, en el suelo con la mano detrás de la cabeza. Cuando los guardias se acercaron, intentando detener a Peter y MJ, la atmósfera en el vestíbulo de los CDC se tensó. Los hombres armados, impulsados por la urgencia de su deber, rodearon a los intrusos, con sus armas preparadas para la acción. Sin embargo, Peter y MJ permanecieron imperturbables. No. Él respondió claramente. A pesar de la amenaza inminente, se sentaron tranquilamente, el aire estaba cargado de una confianza tácita. Los guardias, cada vez más impacientes, decidieron intensificar la situación, intentando someter físicamente a los intrusos. En un instante, la dinámica cambió. Peter y MJ, demostrando una vez más su excepcional destreza física, sorprendiendo a los guardias que no vieron lo que Edwin vio a través de las cámaras solo unos minutos antes. Peter, poniéndose de pie, esquivó la embestida de un guardia, desarmándolo rápidamente antes de estrellarle la cara con la culata de su rifle. Simultáneamente, MJ incapacitó hábilmente a otro guardia con un golpe calculado en el estómago, ambos cayeron al suelo, uno inconsciente y el otro jadeando por aire. A los guardias que los observaban les quedó claro que no se trataba de intrusos comunes y corrientes. Sus habilidades de combate eran extraordinarias y los intentos de dominarlos físicamente resultaron inútiles. Después de ver a sus compañeros golpeados tan fácilmente, decidieron abrir fuego contra los intrusos, pero las armas tampoco parecieron funcionar. Peter y MJ parecían poder esquivar las balas mientras corrían en círculos alrededor de los guardias, incapacitándolos uno por uno. Después de 1 o 2 minutos, Peter y MJ sometieron a todos los guardias sin causar ningún daño grave, aunque sentirían algunos dolores y molestias durante la próxima semana. Una vez que los guardias fueron neutralizados, Peter se dirigió a Edwin, quien en ese momento prácticamente estaba escondido en un rincón. «Oye, doctor. ¿Te importa si charlamos?», gritó, su tono casual pero inquebrantable. Edwin asintió tontamente con la cabeza, demasiado asustado para negarse. Ese claro suspirando molesto, MJ tranquilizó al asustado científico. «No vinimos aquí para causar problemas ni dañar a nadie, así que puedes calmarte. Mientras no nos ataquen, nosotros no los atacaremos». El lobby de los CDC, alguna vez lleno de tensión, ahora se encontraba en una calma incómoda. Con los guardias noqueados o cada vez más doloridos en el suelo, Peter y MJ se acercaron a Edwin, quien todavía parecía cauteloso y asustado de ellos. Mientras se acercaban, Edwin no pudo evitar preguntar: «¿Quiénes son ustedes?». Peter, todavía sereno y tranquilo, le tendió la mano al inquieto virólogo. «Como dije, soy Peter y este es MJ. Vinimos aquí por suministros. Quería saquear tu equipo para poder hacer una cura para los infectados, pero no esperábamos que hubiera nadie aquí». Veo que Edwin murmuró mientras estrechaba la mano de Peter, encontrando que los extraños la apretaban con bastante fuerza. «¿Has estudiado virología? ¿Oh?», preguntó, dudando sutilmente de las capacidades de Peter. Peter sonrió, más que listo para demostrar su valía. «¿Por qué no hacemos un trato? Puede hacerme cualquier pregunta relacionada con virología y, si las respondo todas correctamente, debe dejarme examinar el estado de su esposa. ¿Cómo suena eso?». Edwin, todavía cauteloso y curioso acerca de las habilidades de Peter y MJ, dudó por un momento antes de aceptar el desafío. «Muy bien, Pedro. Si afirma saber virología, pongamos eso a prueba. Voy a hacerles algunas preguntas avanzadas y quiero respuestas precisas y detalladas». ¿Por qué no aceptaría? Después de todo, tener otro par de manos, que realmente estudiaran virología y entendieran la ciencia, sería una bendición para él en este momento. En el peor de los casos, Peter no pasará la prueba y se quedará, posiblemente ayudando a proteger a los CDC. En el mejor de los casos, Peter es un genio que podría curar a su esposa, o al menos ayudarlo a curarla. Peter, manteniendo su comportamiento tranquilo, asintió con la cabeza. «Claro, golpéame con tu mejor tiro».
Edwin, aprovechando la oportunidad para evaluar los conocimientos de Peter, profundizó en las complejidades de la virología. Empecemos por uno complejo. Explicar el proceso de transcripción inversa en retrovirus y su importancia en la replicación viral. Peter, sin perder el ritmo, comenzó a explicar las complejidades de la replicación retroviral. La transcripción inversa es un paso clave en el ciclo de vida de los retrovirus, como el VI. Durante este proceso, la enzima transcriptasa inversa transcribe de forma inversa el genoma de ARN viral en ADN. Esto da como resultado la formación de un ADN complementario, ADNC. Cadena, que luego se integra en el genoma de la célula huésped mediante otra enzima viral, la integrasa. Continuó, proporcionando detalles adicionales. Esta integración permite que el retrovirus exista como un provirus dentro de la célula huésped, permaneciendo inactivo hasta su posterior activación. La importancia de la transcripción inversa radica en su naturaleza única entre los virus, ya que la mayoría de los virus utilizan la replicación de ADN-ARN. Los retrovirus, sin embargo, invierten este proceso, haciéndolos distintos y planteando desafíos en términos de estrategias antivirales. N/A. Gracias Google porque no sé nada sobre esto. Y si hay algún lector virólogo, me disculpo si esto es vergonzoso. Edwin, impresionado pero decidido, le lanzó otra pregunta a Peter. Muy bien, exploremos el campo de los medicamentos antivirales. Explicar el mecanismo de acción de los análogos de nucleótidos y cómo inhiben la replicación viral. Peter respondió con confianza. Los análogos de nucleótidos son medicamentos antivirales diseñados para imitar la estructura de los nucleótidos, los componentes básicos del ARN y el ARN. Estos análogos se incorporan a la creciente cadena de ácido nucleico viral durante la replicación, pero debido a su estructura alterada, provocan la terminación prematura de la cadena. Dio más detalles y enfatizó el efecto inhibidor sobre la replicación viral. Al alterar la síntesis de ácidos nucleicos virales, los análogos de nucleótidos impiden que se complete el genoma viral y, en última instancia, inhiben la replicación viral. Ejemplos notables incluyen medicamentos como el aciclovir para los virus del herpes y el tenofovir para el VI. Edwin, cada vez más convencido de los conocimientos de Peter, decidió probar más los límites. Muy bien, una pregunta más. ¿Cómo evaden los virus el sistema inmunológico del huésped, centrándose específicamente en mecanismos como la variación antigénica? Peter, con una leve sonrisa, profundizó en las complejidades de la evasión inmune viral. La variación antigénica es una estrategia empleada por algunos virus para escapar del reconocimiento del sistema inmunológico del huésped. Esto implica alterar las proteínas de la superficie, como la cubierta viral o las proteínas de pico, haciéndolas irreconocibles para los anticuerpos del huésped desarrollados previamente. Continuó, brindando una explicación detallada. Esta alteración continua en el perfil antigénico viral obstaculiza la capacidad del huésped para generar una respuesta inmune efectiva. Se observa comúnmente en los virus de la influenza, donde las mutaciones en las proteínas hemaglutinina y neuraminidasa conducen a la aparición de nuevas cepas virales, que requieren vacunas actualizadas. Edwin, completamente impresionado por las profundas respuestas de Peter, asintió con aprobación. Ciertamente tienes un profundo conocimiento de la virología. Nunca esperé que alguien respondiera estas preguntas con tanta precisión. ¿Quién eres en realidad? Eres demasiado joven para tener tanto conocimiento. Peter, agradecido de verse obligado a estudiar virología en Camartag, ofreció una respuesta sencilla. Solo alguien que intenta ayudar. Ahora, ¿qué tal si vamos a ver a mi nuevo paciente? Edwin vaciló, dividido entre la promesa de una posible cura y el temor por la seguridad de su esposa. La aprensión persistió en su rostro mientras consideraba si debía confiar a estos misteriosos intrusos el bienestar de su esposa. Justo cuando el silencio se hacía casi insoportable, el intercomunicador cobró vida. La débil voz de Candace llenó la habitación, rompiendo la incertidumbre de Edwin. Edwin, tráelos al laboratorio. Voy a estar esperando. Una oleada de alivio invadió a Edwin. Miró a Peter y MJ, con una mezcla de gratitud y curiosidad en sus ojos. ¿La escuchaste? Sígueme. Edwin los condujo por los laberínticos pasillos del CDC hasta llegar al laboratorio principal. Allí, en el centro de la habitación, Candace estaba sentada en una cama de hospital. Peter no pudo evitar notar la siniestra presencia de la infección por hongos en su brazo. Los zarcillos parecieron serpentear dentro de su carne, un recordatorio visible de la implacable invasión.
Sin esperar formalidades, Peter se acercó a Candace y tomó suavemente su brazo entre sus manos. Impresionante trabajo, frenar la propagación de esta manera, comentó, observando las complejidades de la invasión fúngica. ¿Cuánto tiempo llevas infectado? Candace, con sus ojos reflejando una mezcla de dolor y resignación, respondió. Sucedió el día del brote, hace aproximadamente una semana. Peter asintió pensativamente, su mente ya estaba llena de posibilidades. Has logrado aguantar esto por tanto tiempo. Eso es prometedor. Se volvió hacia Edwin, que observaba ansiosamente. Necesito algunas herramientas, un ambiente estéril y su ayuda. Quizás podamos frenarlo aún más, si no curarlo por completo. Edwin, con un poco de esperanza parpadeando en sus ojos, señaló el equipo del laboratorio. Cualquier cosa que necesites, está a tu disposición, pero nada experimental o que ponga en peligro tu vida sin mi aprobación. Quiero curar a mi esposa, no matarla aún más rápido. Mientras Peter trabajaba con precisión, examinando el alcance de la infección, entabló conversación. Candace, tienes suerte de tener a alguien como Edwin cuidándote. No todos en este mundo tienen a alguien que luche por ellos. Candace logró esbozar una débil sonrisa. Lo sé. Estoy agradecido, pero ha ido empeorando y no quiero que se haga ilusiones. Puedo sentirlo extendiéndose. Sé que no me queda mucho tiempo, dijo, dirigiendo sus ojos hacia Peter, con un atisbo de esperanza brillando. ¿Realmente puedes ayudar? Peter encontró su mirada con una mezcla de determinación y empatía. He tratado algunos casos inusuales antes. Créeme, estarás bien, lo prometo. Mientras Peter continuaba su examen y comenzaba a preparar algunos equipos cercanos, Edwin no pudo evitar expresar la pregunta que pesaba mucho en su mente. ¿Puedes curarla? ¿Realmente? Peter levantó la vista de su trabajo y se encontró con la mirada de Edwin. Después de una breve pausa, asintió. Sí, solo sigue mi ejemplo y ella volverá a la normalidad al final del día. Edwin, aunque consciente de las incertidumbres, se aferró a la esperanza que se había reavivado. Haz lo que sea necesario, no puedo perderla. Peter asintió solemnemente, plenamente consciente de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. No te preocupes, tengo esto. Capítulo 547. Cura. En el laboratorio de los CDC meticulosamente organizado, Peter reunió los compuestos e ingredientes que Edwin le proporcionó apresuradamente. Cada vial y matraz contenía una pieza del rompecabezas que necesitaba para desentrañar las complejidades de la infección por hongos. Los guardias, ahora observando cautelosamente desde una distancia segura, cautelosos y asustados por su encuentro anterior con los intrusos aparentemente sobrehumanos. Aunque nadie más que MJ se dio cuenta, Peter había empleado sutilmente las artes místicas para escanear el crecimiento de hongos en el brazo de Candace. Sabía que le llevaría demasiado tiempo si hacía las cosas de la forma normal. Aunque también tenía que hacer la cura de una manera que los habitantes de este mundo pudieran producir sin él, para evitar todos los diagnósticos y pruebas, Peter simplemente usó magia para descubrir exactamente lo que necesitaba. El equipo del laboratorio zumbaba con anticipación mientras mezclaba, medía y manipulaba las sustancias que tenía delante. Los guardias, todavía curándose los moretones anteriores, intercambiaron miradas, sin saber qué hacer con este giro inesperado de los acontecimientos. En medio de la danza científica, las manos de Peter se movían con determinación. Las artes místicas le permitieron ver más allá de lo visible, comprender los sutiles matices del hongo. Identificó las debilidades y vulnerabilidades de las cadenas de hongos, obteniendo conocimientos que ningún biólogo convencional podría comprender. A medida que se acercaba la finalización del suero, Edwin y Candace observaron con una mezcla de esperanza y escepticismo. Peter estaba trabajando demasiado rápido y parecía extremadamente seguro de sí mismo, y este comportamiento les hizo preguntarse si solo estaba bromeando o si era una especie de genio excéntrico. Finalmente, una vez que terminó, un suero de color verde claro estaba seguro en el frasco sobre la mesa. Y sin decirle una palabra, Peter llenó una jeringa e inyectó el suero en el otro brazo de Candace. Al instante, la tensión en la habitación se disparó. Edwin, incapaz de contener su ansiedad, estalló en ira. ¿Qué demonios estás haciendo? No puedes simplemente inyectarla sin probarlo primero. Estás jugando con la vida de mi esposa. La voz de Edwin resonó por todo el laboratorio, su miedo y frustración desatados en un torrente de emociones.
En medio del arrebato de Edwin, los guardias se movían inquietos, divididos entre intervenir o ser testigos de la catástrofe potencial. Peter, sin embargo, permaneció sereno y encontró la mirada de Edwin con una confianza inquebrantable. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un grito ahogado colectivo recorrió la habitación. Candace, con los ojos muy abiertos por el asombro, sintió que el dolor de la infección por hongos se evaporaba. Los guardias, boquiabiertos, presenciaron cómo los zarcillos de hongos se retorcían y retorcían antes de desmoronarse en cenizas. El brazo de Candace, que alguna vez fue un campo de batalla para el organismo invasor, ahora tenía cicatrices que prometían curación. Edwin, paralizado por el shock, miró a su esposa con incredulidad. Candace, con lágrimas corriendo por su rostro, susurró palabras de gratitud y alegría. Gracias, 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 repitió una y otra vez. La conducta tranquila de Peter persistió mientras explicaba. A veces, simplemente hay que confiar en el proceso. Los guardias, recuperándose del shock inicial, intercambiaron miradas desconcertadas. La escena que tenían ante ellos desafiaba toda lógica y desafiaba los límites de su comprensión. Edwin, con las emociones dando vueltas en su interior, se acercó a Peter con una mezcla de gratitud y escepticismo. ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste? La voz de Edwin oscilaba entre el asombro y la sospecha. Peter, al encontrarse con la mirada de Edwin, simplemente respondió. Hice lo que dije que haría. Ella estará bien ahora. La gravedad del momento se hizo evidente cuando Candace, ahora libre de las garras de la infección zombie, abrazó a su marido, que estaba sentado junto a su cama, desconcertado por la facilidad con la que Peter logró lo que le habría llevado meses o incluso años lograr. Edwin, abrumado por la gratitud, no encontraba palabras para expresar la magnitud de sus emociones. No sé cómo lo hiciste, pero gracias, muchas gracias, dijo, con lágrimas en los ojos. Después de esta milagrosa intervención, los métodos poco ortodoxos de Peter dejaron una huella en todos los miembros del CDC. La pareja que lloraba, que se negaba a terminar su abrazo incluso ahora, se sentía extremadamente en deuda con Peter, pero sobre todo, estaba impresionada. Después de todo, ambos estudiaron virología durante toda su vida, por lo que sabían lo talentoso que debía ser. Incluso los guardias, que inicialmente eran adversarios, ahora mostraron respeto después de presenciar lo que parecía ser un milagro. Después de que todos en el laboratorio se calmaron, la cautela y el escepticismo anteriores desaparecieron por completo, Edwin comenzó a desinfectar y vendar el brazo lleno de cicatrices de su esposa. Las cicatrices sirvieron como testimonio de la batalla librada y ganada contra un enemigo insidioso. Candace, cuyos ojos reflejaban una nueva esperanza, susurró su agradecimiento una vez más. Edwin y Candace, ahora convencidos de la eficacia del suero, bombardearon a Peter con preguntas, entusiasmados por finalmente librar al mundo del brote. Entonces, ¿tu suero destruye las esporas infectadas? ¿Qué hace exactamente? Cuestionó Edwin, sus ojos brillando con anticipación. Peter asintió con una sonrisa casual en su rostro. Como dijiste, ataca y destruye las esporas, pero también debería actuar como una especie de vacuna, armando a tu cuerpo para hacerlo una vez más si es necesario. El cuerpo de Candace ahora debería estar equipado para defenderse de las esporas por sí solo. Por supuesto, necesitaremos realizar algunas pruebas para estar seguros. Edwin no pudo contener su entusiasmo. Necesitamos probar esto, asegurarnos de que funcione como usted dice. Si es así, podríamos salvar muchas vidas. Peter asintió con la cabeza. Claro, hagamos algunas pruebas. El laboratorio de los CDC se transformó en un hervidero de actividad mientras el grupo pasó el resto del día realizando experimentos. Candace, la paciente inicial, se sometió a varias pruebas para confirmar la eficacia del suero. Junto a ella, algunos infectados, que fueron capturados al comienzo del brote, sirvieron como sujetos reacios al escrutinio científico. Los resultados fueron nada menos que magníficos. El suero, cuando se administró y probó en diversas formas, estuvo a la altura de las garantías de Peter. El experimento con gas, en particular, en el que encerraron a un zombi en una habitación sellada y liberaron el suero en forma de gas, demostró su potente capacidad para erradicar la infección zombi. El cadáver, una vez animado, ahora yacía sin vida, desprovisto de esporas y moho. Mientras toda la sala celebraba después de ver al zombi colapsar en un cadáver, se dieron cuenta, este suero tenía el potencial de revolucionar la lucha contra los infectados.
Edwin, abrumado por las implicaciones, se tomó un momento para asimilar la magnitud de este avance. En medio del júbilo, Peter miró al zombi curado antes de murmurar él mismo. Podría funcionar. ¿Qué podría funcionar? Preguntó MJ, llamando la atención de todos hacia Peter. Peter atiende al grupo antes de expresar sus pensamientos. No estoy 100% seguro, pero sí, y solo sí, para los que se convirtieron recientemente y todavía estamos vivos durante el proceso, el suero podría curarlos. Bueno, sí, ya lo está haciendo. Uno de los guardias habló. Pedro negó con la cabeza. No, quiero decir que quizás aún puedan vivir después, como Candace, pero mucho más extremo. Un silencio de asombro se apoderó de la habitación. La idea de que el suero podría potencialmente revivir, por así decirlo, a los infectados en lugar de dejar cadáveres fue un punto de inflexión. El grupo, que una vez celebró, ahora contempló el profundo impacto que esto podría tener en su lucha contra el brote. Cuando el peso de esta revelación se calmó, la expresión de Edwin pasó de la emoción a la contemplación. Si esto fuera cierto, podríamos salvar innumerables vidas. Tenemos que actuar rápidamente, realizar más pruebas y, si funciona, necesitaremos muchos más suministros y mano de obra. Esto cambia todo lo que Candace murmuró. Peter asintió, reconociendo la urgencia de la situación. Necesitamos actuar rápido. El tiempo es la esencia. Reunamos más sujetos y hagamos pruebas. Como eran los más fuertes del CDC, Peter y MJ salieron a buscar al zombie adecuado para su prueba. Y no tardaron en regresar, arrastrando a lo que parecía ser una persona ilesa, que apenas se había dado la vuelta hacía un par de días. Rápidamente, el grupo encerró al hombre recién infectado en una habitación sellada, con una gran tensión en el aire. El éxito anterior con Candace alimentó sus esperanzas, pero esta vez había más en juego. Este hombre, que no ha sufrido heridas ni deterioro, podría tener la clave para lograr un gran avance en su lucha contra los infectados. La habitación sellada, liberaron el suero gaseoso una vez más, observando con gran expectación cómo impregnaba el espacio. La niebla verde se enroscó y retorció, envolviendo al hombre en su danza transformadora. Por un momento, pareció como si el tiempo estuviera suspendido, y luego la transformación alcanzó su punto culminante. Cuando la niebla se disipó, el hombre que alguna vez estuvo infectado yacía en el suelo, pareciendo sin vida. La duda invadió la habitación, con rostros marcados por la incertidumbre. ¿Fue este suero realmente el cambio de juego que esperaban? Edwin, con una mezcla de ansiedad y anticipación, entró corriendo en la habitación. Arrodillándose junto al hombre, comprobó el pulso. La habitación contuvo la respiración cuando los ojos de Edwin se abrieron al darse cuenta. Está vivo. El suero no solo había erradicado las esporas, sino que había devuelto la vida a los recién convertidos. Un grito ahogado colectivo recorrió la habitación al comprender las implicaciones de este descubrimiento. Los infectados, en las circunstancias adecuadas, podrían salvarse. La conjetura de Peter se había transformado en una realidad tangible ante sus ojos. La emoción y la esperanza brillaron en los ojos del grupo mientras miraban al hombre que alguna vez estuvo infectado, ahora respirando y vivo. Los límites de lo que se creía posible ante el brote se ampliaron y una nueva determinación se instaló en sus corazones. Edwin, con una voz que transmitía una mezcla de asombro e incredulidad, rompió el silencio. Esto lo cambia todo. Con este suero, tenemos el poder no solo de curar sino también de hacer regresar a aquellos que recientemente se han convertido. Podemos salvar vidas a una escala que nunca creímos posible. Peter, satisfecho con su trabajo, asintió con la cabeza. Necesitamos comenzar a producir el suero en masa de inmediato. Dijo, y nadie estuvo en desacuerdo. Edwin frunció el ceño de la nada. Pero necesitaremos mucha más mano de obra. Este edificio tiene las instalaciones adecuadas para producir el suero en masa, pero necesitaremos gente para administrarlo y suministros para el suero una vez que finalmente se nos acabe. Peter simplemente sonrió mientras sacaba una radio militar de su chaqueta. Puedo encargarme de la mano de obra, simplemente empieza a producir el suero. Capítulo 548. En el bullicioso corazón del centro de producción en masa de los CDC, Peter se maravilló de la eficiencia de la maquinaria de alta tecnología que producía el suero que salva vidas. El aire estaba denso por el zumbido de los equipos y el olor de compuestos químicos, un marcado contraste con el caos que había plagado las instalaciones antes de la llegada de Peter.
no pudo evitar sentir una sensación de logro al saber que este suero tenía el potencial de alterar el curso del apocalipsis zombie. La voz del mayor Lewis chisporroteó en la radio militar, rompiendo la contemplación de Peter. Señor, este es el mayor Lewis. Tengo alrededor de 100 soldados listos para partir, junto con camiones de transporte para el suero. ¿Dónde nos quieres? Peter, sintiendo una oleada de urgencia, no perdió tiempo en dirigir al mayor. Dirígete al CDC en Atlanta. Todo lo que tienen que hacer es cargar el suero y enviarlo de forma segura a la base. Una vez que llegue el suero, deberás administrárselo a todos los presentes y luego discutiremos los planes futuros. El entusiasmo del mayor era palpable. Lo entendiste. Haremos que esto suceda. Cuando la radio quedó en silencio, Peter centró su atención en la bulliciosa planta de producción. La idea de salvar vidas a tan gran escala lo llenó de un renovado sentido de propósito. Sin embargo, una persistente comprensión tiró de los bordes de su conciencia, esto no sería suficiente. La producción de suero, por impresionante que fuera, no llegaría a todos los afectados por el brote. Después de todo, el mundo es un lugar grande. Peter se acercó a MJ, que estaba supervisando la operación con intensa intensidad, y dudó por un momento antes de expresar sus preocupaciones. MJ, necesito que te quedes aquí y gestiones todo. Asegúrese de que el suero se distribuya de la manera más eficiente posible. Tengo que salir y llegar a donde no podemos llegar solo con camiones. MJ encontró su mirada, entendiendo la gravedad de la situación. Habían disfrutado del lujo de retener sus poderes y trataron este mundo apocalíptico como unas vacaciones, pero ahora había llegado el momento de actuar. Ya lo tengo, Peter. Ve a hacer lo que mejor sabes hacer. Con un gesto de gratitud, Peter se giró para irse, pero se detuvo cuando un pensamiento cruzó por su mente. Vamos a dejar este universo después de esto, MJ. Prepárate para despedirte de todos. MJ levantó una ceja y una sonrisa apareció en sus labios. ¿Destino aleatorio otra vez? Peter se rió entre dientes. Sí, sigamos con la aventura. Solo espero que el próximo destino no sea apocalíptico. Si puedo, prefiero tener duchas regulares, agua caliente y comida a domicilio. MJ no pudo evitar reírse y asintió con la cabeza. Sí, no te das cuenta de cuánto extrañas cosas así hasta que desaparecen, ¿eh? Antes de salir, Peter tomó un frasco de suero y agitó su mano, conjurando un portal que brillaba con un brillo dorado. Edwin y Candace, que estaban ubicados cerca, observaron esto con caras de sorpresa. Sabían que Peter y MJ eran anormales, pero no tan anormales. Al pasar, Peter lanzó una breve mirada a MJ, quien le dio un gesto de apoyo. El portal se cerró detrás de él, dejando al bullicioso laboratorio de los CDC en shock. MJ, al ver las miradas en los rostros de Edwin y Candace, no pudo evitar suspirar de molestia. Como Peter no fue muy discreto con su salida, ahora ella tenía que responder todo tipo de preguntas. El portal se cerró detrás de Peter, dejándolo en lo alto de un edificio imponente, con el familiar horizonte de la ciudad de Nueva York extendiéndose ante él. Este lugar, su hogar en otro universo, ahora era un inquietante reflejo de su antigua gloria. Las bulliciosas calles, ahora invadidas por los no muertos, eran testigos del caos que había consumido al mundo. De su collar de almacenamiento, Peter sacó una jarra encantada, una reliquia de sus aventuras pasadas cuando estaba recolectando sangre para el elixir de la resurrección. Con un giro de la tapa, abrió la jarra y comenzó a verter el suero milagroso en su interior. El encantamiento aseguraba que la jarra reproduciría infinitamente cualquier sustancia que contuviera, una característica que el propio Peter añadió. Levitando la jarra ante él, Peter trazó círculos de hechizos dorados en el aire, moviendo sus manos con precisión practicada. Los intrincados patrones brillaban con energía de otro mundo mientras cantaba encantamientos. Con un gesto final, Peter activó el hechizo, haciendo que la jarra se volteara. Al instante, un torrente de humo verde se elevó, formando una cascada que descendió sobre la ciudad de abajo. Cuando la niebla infundida con suero envolvió las calles, la reacción entre los zombies fue instantánea. El crecimiento de hongos en sus cuerpos se retorció y retorció antes de sucumbir a la cura mágica. Las esporas se desintegraron en cenizas, dejando atrás cuerpos que cayeron al suelo. Algunos todavía estaban vivos, mientras que otros yacían en un estado de merecido descanso. Peter observó desde su posición ventajosa cómo el humo verde se extendía, una marea de restauración que inundaba toda la ciudad.
Las calles que habían resonado con la cacofonía de los no muertos ahora quedaron en silencio, y sus habitantes, una vez sin vida, tuvieron una segunda oportunidad de vivir. El aire, antes cargado de descomposición, ahora tenía un atisbo de renovación. Se curaron millones de personas y se erradicó el hongo que había sumido a la ciudad en una pesadilla apocalíptica. Cuando los últimos restos del suero se disiparon, Peter supo que su trabajo aquí había terminado. Pero esto fue solo el comienzo. Había más ciudades que salvar, más vidas que restaurar. Si hubiera sabido que la cura prácticamente devolvería la vida a las personas, por así decirlo, lo habría hecho antes. Pensó Peter, pero no se detuvo en ello. Después de todo, este mundo habría sido mucho peor sin su interferencia, así que no se sentía demasiado culpable. Al menos una gran parte de la población se salvaría, sin mencionar el hecho de que los zombies se extinguirán por completo en cuestión de semanas, tal vez meses. Antes de partir, Peter chasqueó los dedos, conjurando innumerables hojas de papel imbuidas de un mensaje conciso. Los volantes revolotearon como nieve suave y se extendieron por toda la ciudad. Cada uno contenía instrucciones sobre la composición de la cura y cómo reproducirla. Peter esperaba que la humanidad, ahora con un salvavidas, aprovechara la oportunidad para reconstruirse. Al abrir un portal hacia su próximo destino, Peter echó una última mirada a la ciudad revitalizada. El horizonte, alguna vez envuelto en desesperación, ahora era un testimonio del poder de la redención. Con un gesto decidido, atravesó el portal, dejando atrás una ciudad renacida y aventurándose a repetir el milagro en todas las demás ciudades importantes del mundo. Mientras Peter atravesaba ciudad tras ciudad, dejando un rastro de metrópolis revitalizadas a su paso, la situación en el campamento de la cantera en las afueras de Atlanta tomó un giro sombrío. El grupo, encargado de recolectar alimentos para el campamento, regresó con escasos suministros y una incorporación inesperada a sus filas, Rick Grimes. Las tensiones aumentaron cuando Rick, al descubrir la aventura de su esposa Lori, tomó el asunto en sus propias manos y disparó al hombre involucrado. Ahora, con Rick atado a un árbol, los miembros clave del campamento, T-Dog, Andrea, Glenn, Morales, Megle, Daryl, etc., incluida una angustiada Lori, se reunieron para decidir el destino del hombre que acababa de convertirse. Un asesino. El aire estaba cargado de inquietud mientras el grupo luchaba con las complejidades morales de las acciones de Rick. A medida que se desarrollaron las discusiones, las opiniones divergieron sobre cómo manejar la presencia de Rick. Algunos simpatizaron con la traición que había sufrido, entendiendo las crudas emociones que llevaron a una respuesta tan drástica, incluso Merle estaba discutiendo por él, lo que sinceramente no ayudó en su caso. Otros, sin embargo, argumentaron que el asesinato no podía justificarse, ni siquiera ante la infidelidad. Después de todo, hacer trampa no era ilegal, por imperdonable que fuera. Lori permaneció en silencio, su mirada oscilando entre su amante fallecido, que yacía al otro lado del campamento con una manta sobre su cuerpo, y el hombre responsable de su muerte. La culpa y la ira luchaban dentro de ella, dividida entre el dolor de la traición y la creencia de que las acciones de Rick eran excesivas. Cuando no pudieron llegar a una decisión, la conversación pasó del destino de Rick al apremiante tema de la escasez de alimentos. Mira, podemos preocuparnos de este cornudo homicida más tarde. En este momento, tenemos que resolver nuestra situación alimentaria. Daryl habló, recibiendo una risa autocrítica de Rick. Mi hermano y yo solo podemos cazar hasta cierto punto antes de que se tale el bosque circundante. E incluso entonces, un solo venado solo alimenta al campamento por un día, y para empezar, no hay muchos venados en esta área. Rick, sabiendo que su hijo necesitaba comida, compartió información valiosa. En el condado de Kings, el ejército está acogiendo a los supervivientes. Me ofrecieron un lugar allí una vez que encontré a mi familia, pero como puedes ver, las cosas no salieron exactamente como esperaba. Si quieres comida y un lugar seguro para vivir, te sugiero que vayas allí. La mera mención de un lugar seguro con protección militar despertó el interés del desesperado grupo. Rick dio más detalles sobre los sobrevivientes en el Kings County Hospital, liderados por un hombre llamado Peter. Describió sus planes para limpiar la ciudad y crear un refugio seguro, un rayo de esperanza en medio del apocalipsis. La sospecha permaneció en el aire mientras algunos miembros cuestionaban los motivos de Rick. Suena demasiado bueno para ser sincero. Incluso Megle, que estaba al lado de Rick hace unos momentos, no le creyó.
No pudieron evitar preguntarse si estaba contando una historia para garantizar su propia seguridad o si realmente estaba tratando de ayudarlos. Los miembros del campamento discutieron fervientemente, divididos entre la promesa de seguridad y la incertidumbre que rodeaba la credibilidad de Rick. Rick, aparentemente indiferente al escepticismo, se encogió de hombros. No estoy mintiendo, afirmó, provocando un acalorado debate entre el grupo. Puedes usar esa radio de allí para contactarlos. Señaló la radio que estaba en la pila de cosas que fueron confiscadas después de que mató a Shane. Al instante, todas las miradas se dirigieron a la radio y todos se preguntaron, ¿de verdad está diciendo la verdad? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.